nos dice de esta manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta palabra nos enseña que tenemos que alentarnos unos a los otros, que tenemos que estar con la esperanza viva de que Dios, nuestro Señor, no miente y que en su palabra nos dice que Él estará con nosotros siempre y que nosotros iremos con Él, aun si morimos aquí en la tierra o si velamos, quiere decir que si nos vamos con Él, si viene Él, que estamos en espera de su venida, la cual ha sido anunciada en su palabra. También nos dice que seamos sobrios, o sea, que estemos atentos, que no estemos en la fantasía de nuestra mente, en las ideas del mundo, sino que vivamos pensando en que el Señor no miente y que todo lo que está escrito en su palabra es verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que nosotros tenemos que leer la palabra diariamente, hermanos. Cuando nosotros hablamos palabra de Dios, hablamos verdad y lo hacemos por amor, unos para con otros. Amén. Bendiciones. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para escuchar el Evangelio de Mateo, capítulo 25, 14 al 30, por nuestro hermano Aristides. Gracias. Voy a leer del Evangelio de Mateo, lo que se conoce como la parábola de los talentos. Que Dios añada su bendición a la lectura de sus palabras en esta mañana. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a sus capacidades, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de no mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalos al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor haya su bendición, la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Esta parábola nos hace cavilar, nos hace recordar a nosotros, nos debe hacer pensar no solamente en los talentos, sino en los dones que Dios te ha dado, en los dones que Dios nos ha dado. Cuando venga el Señor y nos pregunte, ¿qué hiciste con los dones que te di? Ahí será o respondemos bien o respondemos mal, pero eso lo vamos a dejar en las manos del pastor. Que Dios les bendiga. Híjole, está bien. Muy bien, apreciados hermanos, me alegra muchísimo en esta mañana verlos y poder estar en contacto con las personas a través de Facebook y después lo vamos a ver en otras redes sociales. Estamos estrenando equipo y siempre, hasta este momento, el primero que lee queda fuera de base, Así es que yo creo que van a agarrar miedo los primeros. Dicen, no, ¿para qué leo de primero si no voy a quedar grabado? Es porque todavía estamos aprendiendo a manejar el equipo. No hemos podido atinarle, no hemos podido. Siempre le atinamos 15 minutos después que arrancamos. Todo lo preparamos bien, todo lo organizamos. ¿Qué nos faltará? ¿Talento? No. Nos falta capacidad. Y de eso es que voy a predicar en el día de hoy. Hoy esto nos sirve a mí me sirve la predicación por esto que estamos haciendo, pero a ustedes les va a ayudar muchísimo. Vamos a tomar la parábola que acabamos de escuchar, la parábola de los talentos. Y la conocemos muy bien, nos la sabemos casi de memoria, que un señor salió de viaje y al uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2, al otro le dio 1. Cuando vamos al pasaje de Lucas, él no dice talentos, sino dice minas. Pero talento y minas tiene que ver con la misma, es un valor monetario. Los dos tenían que ver con un valor monetario. Luego, el talento no se refiere a una cualidad, se refiere a algo tangible, algo que el Señor le da a uno. A uno le puede dar una vaca, al otro le puede dar un carro, al otro le puede dar una hacienda. Son cosas tangibles. Los talentos son cosas tangibles. El mundo cambió. El mundo ya dijo, no, vamos a agarrar la palabra talento y decimos que es cualidad. Entonces nos la pasó a cualidad. Entonces decimos, uy, este señor tiene muy buenas cualidades, tiene mucho talento. Pensamos que talentos son las cualidades. No, les voy a enseñar lo que significa talento en el día de hoy. Lo vamos a aprender para la edificación de nuestra propia vida. Antes de también de leer la parábola de los talentos, me gustaría que nosotros reflexionemos un poco y entramos dentro de nosotros mismos. ¿Qué talentos el Señor me ha dado? ¿Cuántos talentos me habrá dado? Esa es una cosa que tenemos que preguntar. A ver, ¿yo habré recibido talentos, sí o no? ¿Qué talentos podría haber dicho? Y segundo, que nos tenemos que preguntar en este momento, antes de empezar la predicación, ¿por qué el Señor le dio a uno 5 talentos, al otro 2 y al otro 1? En la parábola de Lucas dice que le dio a todos 10 minas y el uno produjo 5
y el uno produjo 10, el otro produjo 5 y el otro no produjo nada. ¿Por qué el Señor al uno le dio más en Mateo que estamos leyendo y al otro le dio menos? Y tercera pregunta que yo me hago antes de empezar la predicación es, si yo hubiese escrito el Evangelio de Mateo, los talentos los hubiera puesto en Mateo 5, donde estoy preparando a los discípulos. ¿Por qué el autor sagrado lo puso ya al final? No lo puso cuando estaba preparando a los discípulos, no puso esta parábola. O el Señor no habló ahí. No lo puso cuando envió a los discípulos, no les habló de talentos. No lo expuso cuando le dijo el reino de los cielos, capítulo 13 de Mateo en adelante. No puso ahí la parábola de los talentos. No la puso cuando dijo voy a organizar la iglesia. En el capítulo 18, no lo puso. Puso el autor sagrado, o Jesús, lo puso en el momento en que va a empezar a hablar del juicio. Y el juicio empieza en el capítulo 22. Si uno lee a Mateo, capítulo 22 y 23, ya el Señor está entrando en que vamos a ser juzgados, que vamos a ser juzgados. Capítulo 24 dice cómo será la venida del rey. Y capítulo 25, que es el que estamos leyendo, nos dice qué nos va a pasar a nosotros cuando el Señor venga o cuando tengamos que nosotros presentarnos a la presencia del Señor. No nos escapamos. O bien porque el Señor viene, nos tenemos que presentar ante la presencia de Dios. O bien porque vayamos nosotros, muramos nosotros y tengamos que presentarnos ante la presencia del Señor. Pero de eso no nos escapamos. Y precisamente la parábola de los talentos entra ahí. La pusieron ahí. Como reitero, yo lo hubiera puesto, pues si voy a preparar a mis discípulos, yo lo pongo al principio cuando estoy capacitando a mis discípulos en el capítulo 5 en adelante, 5, 6 y 7. ¿Por qué lo puso acá? Porque talento se refiere es a algo tangible, es a los frutos que nosotros vamos a dar. Y los frutos se recogen, es al final. Vamos a mirar la parábola poquito a poquito y verá que hoy vamos a entender algo diferente de lo que hemos siempre entendido en la parábola de los talentos. Mateo 25:15 dice así: y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y aquí viene la clave de entender la parábola de los talentos. Dice, a cada uno, al que le dio 5, al que le dio 2 y al que le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. O sea, ¿quién determina cuántos talentos va a recibir del Señor? ¿El Señor? No. Lo determina el sujeto, la persona, el ser humano. Es el que determina qué cantidad de talentos le va a dar al Señor, de acuerdo a su capacidad. El problema es que hasta este momento no hemos entendido qué es capacidad. Tendríamos que ir al griego, porque en inglés también confunden esta palabra capacidad. En inglés, los que tienen la Biblia, ustedes que la leen en inglés algunos, ahí está la palabra ability. O sea que talento la traducen por habilidad. Pero cuando vamos al griego, donde dice y a cada uno conforme a su capacidad, que decimos en español y en inglés, dicen ability, en griego, la palabra original es dinamei. Dinamei. Dinamei es dinamismo, ánimo, entusiasmo, así como se puso mi hermana Cindy hace unos instantes cuando estaba empezando el servicio. Eso se llama ánimo, entusiasmo, dinami. O sea que podemos cambiar la palabra tranquilamente porque fallaron los anglos cuando le pusieron ability
o fallaron también los hispanos cuando lo pusieron capacidad. No se refiere a capacidad, se refiere al entusiasmo, a la energía, a las ganas. Y ahí viene precisamente la palabra dinamita, es el poder que tenga, la fuerza, el entusiasmo. ¿Y quién da ese entusiasmo? ¿Quién da ese gozo? ¿Quién da esa alegría? ¿Quién da esa energía? ¿Quién va cuando venga Él? ¿Tendréis qué? Poder. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo es el que le da. O sea, cuando la persona reciba el Espíritu Santo y se manifieste ese gozo, esa alegría y ese poder, entonces el Señor le dice, tenga talento. A usted le doy 5, a usted le doy 2 y a usted le doy 1. ¿Por qué al que le dio 1 le dio 1? Porque estaba desentusiasmado. Estaba frío, sin ganas. Satanás ya le había puesto en su corazón ese tedio, esa pereza, esa flojera. Como dicen aquí, para mí no me suena mucho todavía la palabra flojera, pero como estoy aquí en Del Río y sé que flojera suena fuerte. Para nosotros es más fuerte pereza en Colombia. Pero pereza aquí no funciona, aquí no tiene mucho sentido. Me dicen, ¿y qué es pereza? Algunos me han dicho, ¿y qué es pereza? Como que no lo entienden. Y yo, pues flojera. Dicen, ahora sí entiendo. La flojera sí se entiende más. ¿Por qué le dio 1? ¿Para qué darle 5? Si le da 5, va y los entierra. Si le da 2, va y lo entierra. Y si le da 1, va y lo entierra. Porque él dependía de su ability, capacidad, y en griego es dinami, del entusiasmo. Por eso las cosas hay que poner entusiasmo. Por ahí hay algunos que les gusta comprar la lotería, pero van y compran la lotería sin entusiasmo. Eso tienen que llegar, voy a comprar la lotería desde la puerta de la gasolinera, voy a comprar la lotería, hoy me voy a ganar la lotería, véndame señor la lotería, mañana estoy gritando que me gané la lotería. Pues claro, el Señor dice, no, este hombre con el entusiasmo que tiene, voy a darle los talentos, tenga, porque es money, los talentos es dinero, los talentos es una medida monetaria, o sea, es como un carro, una casa, pero con ese ánimo que usted llega a comprar la lotería, escondido, porque como es cristiano, si lo ve un cristiano, le critica y no puede comprar la lotería, entonces ¿cómo se la va a ganar? Cuando los hermanos iban aquí al principio, cuando yo llegué, iban al Kikapú, los mayorcitos, pero ya nadie va por allá, a menos con la pandemia. Y entonces me dijeron, pastor, ¿puedo ir al Kikapú? Yo le dije, no, la iglesia en la disciplina prohíbe que no vaya al Kikapú. Dice, pero ahí no dice Kikapú, no importa, dice los juegos de azar. Entonces, no vaya. Entonces, y si me gano $100,000 y le doy $20,000 a la iglesia, le doy el 20%. Dije yo, bueno, entonces vaya. Vaya, porque yo dije, ese va a ir con entusiasmo. Y si va con entusiasmo, nos va a traer el diezmo. Y nos prometió el 20. Pero así tiene que ser. O sea, el talento es algo que se recibe de acuerdo que después que el Señor le vea entusiasmo a uno, le vea ganas y deseos. Vamos a tomar varios pasajes de lo que dice la palabra de Dios con este ability para los anglos, capacidad para nosotros, pero en griego es dinamis, dinamo, ánimo, entusiasmo. Lucas 4:14 dice así, que Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. Esto es cómo se gana el dinamis, el ánimo. ¿Por qué a veces estamos desanimados y otras veces estamos animados? Porque primero hay que pasar por el desierto. Hay que ayunar 40 días y 40 noches. Y luego sentir hambre. Y luego que venga Satanás y nos enseñe comida buena y sabrosa y poder y todo eso. Y nosotros seamos capaces de resistir. Después que venzamos, de vencer, después que nosotros seamos capaces de vencer, entonces dice la palabra, Lucas 4:14 dice, Jesús volvió con el dinamis. El problema es que nosotros decimos poder o power. Entonces creemos que el poder es algo que viene afuera de nosotros. Por ejemplo, yo quiero correr una cosa pesada, ese piano lo quiero correr para un lugar. Entonces, yo no tengo dinamis, no tengo power. Entonces, ¿qué hago? Pues compro un motor, un aparato,
una grúa y lo alzo y lo levanto. Así no funciona. Eso funciona en el mundo. En lo espiritual, el espíritu debe estar dentro de ti y el dinamis es que salga dentro de ti. Por eso no es un power equivocado, erróneamente se traduce por power o por poder, porque el poder yo lo consigo artificialmente, pero en el espíritu, porque estamos hablando de lo espiritual, se consigue es del desarrollo que tú tengas dentro. Y aquí en este primer pasaje de Lucas 4:14, Jesús recibió poder cuando pasó 40 días en ayuno y en oración en presencia de su Señor y cuando fue capaz de vencer la tentación de Satanás, o sea que pasó la prueba. Esa es la única manera que la persona alcanza el poder espiritual, que es el que estamos nosotros haciendo. ¿Por qué somos desanimados en el mundo? ¿Por qué somos espiritualmente con desánimo? Porque no hemos pasado por esos 40 días en el desierto, porque no hemos pasado la prueba, sino que se nos hemos enfrentado a la prueba y nos ha vencido la prueba a nosotros. No hemos sido capaces de vencerla. Otro pasaje, Marcos 5:30, dice, también usa la palabra dinamis, dinámico. Yo hubiera quedado muy contento si el traductor de la Biblia lo hubiera puesto dinámico, entusiasmo, gozo, ganas. Eso lo hubiera puesto, pero me puso poder y ahí me quitó la revelación. Marcos 5:30 dice, luego Jesús conociendo en sí mismo el dinamis, el entusiasmo, la excitación. Eso fue lo que sintió Jesús. Jesús sintió que su cuerpo se estremeció, que su cuerpo se dinamizó, que su cuerpo se entusiasmó. Y entonces dice, bueno, ¿quién me ha tocado? Imagínense. Y dicen los apóstoles, pues todo el mundo lo apretuja y lo toca. No, no, no. Fue que aquí hubo una persona que me tocó, que me excitó, que me levantó el ánimo, que me entusiasmó. Dinamis es eso. Por eso dice, luego Jesús conociendo en sí mismo el dinamo, el entusiasmo, el deseo que había aparecido en él, que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea que es algo que lo entusiasme. Yo siempre digo que la mayoría de la gente tiene motivación en esta vida. ¿Qué es motivación? Es saber que lo que uno hace es bueno y creer que lo que uno hace vale la pena. Eso es motivación. Pero falta es el dinamis, el estar, como el carro. Si yo no le doy el arranque, él puede tener gasolina, puede tener motor, puede tener todo, pero le tengo que dar el entusiasmo, el dinamis. Esa parte es la que nos hace falta para desarrollar el resto de las cosas que nosotros tenemos. Otro pasaje, Marcos 6:5, dice, y no pudo hacer allí, nosotros en español lo traducimos por milagro. No, 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 no. Ahí aparece la palabra dinamis. Cuando uno lee el texto en griego, dice, y no pudo hacer allí ningún dinami. O sea que Jesucristo allí no pudo entusiasmarse, no pudo hacer algo, no pudo actuar, no pudo vencer, no pudo hacer las cosas que había salido de él. Salvo que unos pocos, sanó pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. En inglés dice word power, que no trabajó mucho el poder de él, pero lo que dice fue que ¿qué se iba a excitar con esas personas? ¿Qué se iba a entusiasmar? Con todos carilargos, afligidos, tristes, no pudo hacer nada, no pudo hacer su dinámico no pudo arrancar, entonces no pudo hacer ninguna acción. Y por último, para no cansarlos, Lucas 24:48. Dice, vosotros sois testigos de esas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la dinamis. Y nosotros lo traducimos por promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el dinamis, con el entusiasmo. La promesa del Señor es que nosotros vamos a ser revestidos de ese poder.
¿Y cuándo se cumplió esa promesa? Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. ¿Cuándo se cumple en nosotros? Cuando nosotros nos dinamitamos, nos animamos, nos entusiasmamos. Pero ese entusiasmo no puede llegar porque no es simplemente una santa emoción, sino que es la santa unción. Que ese dinamis venga del Espíritu Santo, de la promesa que el Señor nos hizo. Y aquí yo enviaré a vosotros la promesa, que es el Espíritu Santo. Pero vosotros permaneceréis en la ciudad hasta que seáis investidos con el dinamo de lo alto, con el entusiasmo de lo alto. Y ese entusiasmo no pasa, permanece. Cuando el entusiasmo es simplemente un entusiasmo emocional, pues ahorita estoy emocionado, como cuando voy a alguien a un concierto, cuando veo un partido de fútbol o veo una película, se emociona, se entusiasma y después ¿qué pasa? Ya se enfrió. Pero en la cuestión del espíritu no es así. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que cuando la palabra de Dios dice que le dio 5 talentos, que le dio 2 y que le dio 1, depende no de Dios, sino del dinamis que tenga la persona. ¿Quiere tener usted más talentos en su vida o más minas en su vida? ¿Quiere tener más carros, más casas, más aviones, más hacienda? ¿Quiere tener más dinero? Tiene que ser entusiasmado para que el Señor le dé más. Ahora la pregunta es, ¿y qué voy a hacer con ese dinero? Y aquí sí viene, porque estamos pidiendo para el proyecto. Y aquí se me van ustedes a poner firmes. Y dice, ay Señor, es que yo pensé que era para dárselo a los bancos. Yo pensé que este dinero era para dárselo a mis hijos. Yo pensé que este dinero era para dárselo a mi nuera, a mi yerno, a mi suegra. No, 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 no. Ese talento que es dado por el Señor es para la obra de Cristo, para la obra de la iglesia. Y lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Dice así, Mateo 25-24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermanos, ¿cuándo vamos a entender que todo lo que yo tengo me lo ha dado el Señor como talento? Es decir, que todo lo que tú tienes, lo tienes porque el Señor te vio un entusiasmo chiquito, uno mediano o uno grande. Y si tienes bastante, es porque el Señor te vio a ti que tenías bastante entusiasmo. Y si te dio medio, fue porque te dio medio entusiasmo. Y si te dio uno, es porque te dio poquito entusiasmo. Pero no te dejó sin el daime, no te dejó sin el penny, no te dejó sin nada en esa vida. Porque tú tienes. Que no quieres creer que tienes, ya es cuestión tuya. Que te imaginas que lo que tienes no te lo dio Dios, es cuestión tuya. Pero aquí dice la palabra que el talento es algo tangible que tú tienes. Desde los zapatos hasta los lentes, tus calzoncillos, tus zapatos, tu camiseta, todo lo que tú tengas en tu cuerpo, te lo ha dado Dios como talento, porque talento es algo que cuesta, es un valor comercial. Luego todo te lo dio Dios. La casa que Dios te dio es la casa que tú tienes, te la dio Dios. El carro que tú tienes, te lo dio Dios. El dinero que tú tienes en el banco, te lo dio Dios. Ahora, ¿para quién es ese dinero? Para la obra de Dios. No es, hermanos, cuando a los cristianos se nos va a quitar de la cabeza que si yo tengo una empresa, esa no hace parte de la obra de Dios. Esa
empresa que tú tienes hace parte de la obra de Dios. Y si Dios te la dio, la tienes tú como talento para la obra de Dios. Y tú la sacas aparte y pones lo otro para la obra de Dios. Y la empresa que tú tienes no la pones como si fuera para la obra de Dios, porque tú no la cuentas como talento. Tú la cuentas como habilidad tuya, ability, como capacidad tuya para hacer una cosa y hacer otra y trampear allí, trampear allá, y ahora compré una vaca en $1, la vendo en 10 y ahora compro 2 vacas y 30, y como soy tan inteligente y tan negociante, entonces yo me he creado este peculio que tengo, este dinero que tengo es mío. No, señor, no es tuyo. Necio, ¿quién no te dice que dentro de poquito esta noche te van a pedir cuentas? Y cuando el joven rico dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Dijo, pues cumplir los mandamientos, ya los he hecho. Pues ahora anda, vende todo lo que tienes, porque eso te lo he dado yo. Y dado a los pobres, y ven y sígueme. Porque ¿cómo me vas a seguir a mí por todo esto? Y tú pendiente de ir a vender y a comprar y eso, no puedes hacerlo. El Señor le estaba dando libertad. Pero él dijo, este hombre dijo desde su juventud, porque a veces ponen que el joven rico, ¿qué cuenta de joven rico? Era un viejo rico. Porque dice que desde mi juventud lo aprendí a cumplir los mandamientos. En mi juventud lo hice, ahora en mi vejez tengo mucho dinero y no lo voy a compartir con nadie. Es que, mire, hermanos, la vida es una sola y la vida no es mundana y espiritual. La vida cristiana es toda espiritual. Luego, todo lo que yo tengo es para la obra de Dios. A mí se me facilita, como a Ricardo, a mí se me facilita, porque yo todo lo que tengo siempre es para la obra de Dios. Los que están alrededor mío saben que todo lo que yo consigo y hago aquí es para la obra de Dios, y mi tiempo lo dedico a la obra de Dios, y yo personalmente pues se me facilita porque es mi oficio. A ustedes se les complica la vida, pero si atienden esta parábola en el día de hoy, se dan cuenta que todo lo que ustedes tienen, de todo lo tangible, todo lo físico, es un talento que el Señor te dio por tu entusiasmo, porque tú le pusiste ganas a la vida. El Señor te vio y te fue promoviendo, dando talentos, te fue dando talentos, pero esos talentos no son para ti, esos talentos son para el Señor, como los cantábamos en el canto. Aquí tienes mi talento, Señor. Entonces, los 5, el que produjo 5, lo hizo muy bien. El de 2, lo hizo muy bien. Ahora, se escapa alguien que reciba un poquitico de talento, porque no le puso entusiasmo a la vida, porque durante toda la vida fue perezoso, fue holgazán, fue negligente, y el Señor le dice, pues bueno, como yo te veo que tú no tienes ganas de hacer las cosas, tenga, aquí te doy un talento, pero te dio un talento. No puede decir nadie que no le dio talento. Hasta Roberto, el de atrás. No puede decir él que Dios no le dio talento. Claro que lo tiene, porque él tiene un cheque, él recibe un chequecito. A él le dio el Señor talento. O sea que a todos nos dio talento. Pero ¿qué estás haciendo con ese talento? Viene la parte durísima, que aquí es muy dura. Bueno, aquí hay que justificar a esa persona. ¿Por qué? Porque dice, me dio miedo. Tuve miedo. Claro, y ante el miedo nadie lo acusa a uno. Porque si te dio miedo, pero yo sé que los que me están viendo por el video y los que estamos aquí, de miedo, no, hombre, ustedes son valientes, son mexicanos. ¿Qué cuenta de miedo? ¿Cuál mexicano se raja? Ninguno. A usted no le tiene miedo. A ver, señor, dame una vaca que yo la administro bien. Venga, a ver, la ordeño bien y la acomodo bien. Dame una casa y verá que yo la administro bien. Dame lo que quiera, Señor, porque yo tengo ganas aquí de salir adelante, porque yo soy entusiasmado. Amén. De entre nosotros no hay excusa de tener miedo. Al contrario, ¿qué es lo contrario del miedo? El amor. A nosotros nos sobra amor por Dios, amor por la obra de Cristo, nos sobra, tenemos muchísimo amor. Luego, si tenemos amor, queremos decir que no tenemos miedo. Y si no tenemos miedo, no hay excusa de que no produzcamos. Pero supongamos que tenemos un talento, que tú tienes una casa, que tienes un carro, que tienes cualquier cosa física, que tienes una chaqueta, que tienes gafas, que tienes cualquier cosa que tú tengas. Si eso que tú tienes no lo pones a producir,
el Señor dice que mejor se lo dé a otro. Es decir, si yo tengo estos lentes y estos lentes me sirven para ver, y al ver yo me pongo a hacer la obra de Dios, el Señor me dice, muy bien, siervo fiel, te di unos lentes y has producido esto. Pero si yo tengo estos lentes y no hago la obra de Dios, dice él que era mejor que yo se lo dé a otro ciego, cegatón, que se los entregue a él, mis cosas. Mire, hermanos, la lección de hoy es que si lo que tú tienes, tangible, todo lo que tú puedas tocar, una cuchara, un tenedor, todo lo que tú toques, lo que sea tangible, porque talento es algo tangible, no es una cualidad. Talento es algo tangible. La cualidad la tienes tú para recibir el talento. Si tú tienes estos lentes y estos lentes tú no los estás usando para la obra de Dios, entrégaselos a otro para que esa persona haga la obra de Dios. Eso es lo que el Señor le dice al siervo Aragán. Cuando dice esto, por tanto, Mateo 25, 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, es decir, debía haber dado mi talento a otras personas para que al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sí ve? O sea que aquí se refiere, hermanos, y voy a concluir. Tengo otras cositas, pero voy a dejarlo hasta aquí. Y es lo siguiente. Todos nosotros, hermanos, sabemos que el Señor nos ha dado algo. Todos, desde que nacimos desnudos, y de ahí en adelante, todo lo hemos recibido del Señor. Y cuando nos vayamos, nos vamos a ir exactamente de la misma manera. Nada se va a dejar, se lo vamos a llevar. Los faraones quisieron hacer eso de llevárselo y no se lo pudieron llevar. Porque ahorita que están excavando las tumbas, lo están recogiendo y están haciendo buen dinero los arqueólogos. Pero nosotros sabemos ya eso, que todo lo que tenemos no es para la obra del mundo, que todo lo que tenemos es para la obra de Dios. Y todo lo que yo tenga, si no lo invierto en la obra de Dios, el Señor me está diciendo, entrégaselo a otro. Y yo quisiera escuchar, no ustedes los que tienen aquí, pero ver estos empresarios que son cristianos. El que no es cristiano no tiene nada que ver. Pero estos empresarios, si hoy cayeron en la cuenta de que eso que tienen son talentos que el Señor les dio para la obra de Dios, y ellos dicen, pues yo esta empresa que tengo, no puedo administrarla para Dios, entonces es mejor que se la entregue a otro. ¿Por qué? Porque el final es terrible, hermanos. Vamos a leer. Y a este siervo, Mateo 25:30, y al siervo inútil. ¿Inútil quién es? Al que Dios le dio talento y no produjo para la obra de Dios, para devolverle al Señor lo que el Señor le había dado. Y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué la parábola de los talentos no está donde yo quisiera que esté? Yo, Ricardo, quisiera que esta parábola esté en Mateo 5, 6 y 7. Porque, Señor, me estás preparando para yo ser un buen cristiano. No. Está en Mateo 25, donde se habla del juicio. Y el juicio viene para ti, Ricardo. Y la pregunta es, ¿qué has hecho con el entusiasmo que te vi cuando te di ese talento y tú no hiciste nada para mi obra, para mi cuerpo de Cristo? Lo has hecho muy bien para el mundo. Has trabajado para el mundo.
Lo has hecho perfectamente para el mundo. Y uno dice, ¿y cuándo lo hice para el mundo? Pues Gálatas 6, 7, 9 dice, no os dejéis engañar. Gálatas 6, 7, 9. No os dejéis engañar, de nadie se burla, de Dios nadie se burla. Es que nosotros pensamos que como hemos venido en picada bajando 5 pisos, creemos que porque nos falta uno no nos va a pasar nada. Ah, no, está repitiendo el sermón de la semana pasada, no importa. Es que me gusta repetir para que no se me olvide. Dice, no os dejéis engañar, porque lo que yo estoy diciendo es verdad, hermanos. Que lo creamos, ya es otra cosa. Y que quiera yo creer otra cosa, es otra cosa. Pero si somos cristianos de verdad, la cosa funciona de esta manera. Para nosotros los que somos cristianos. Porque si fuera para todo el mundo, entonces los paganos, los mundanos, los que no son cristianos, tendrían que traer también las cosas aquí. Aunque hay una promesa en Proverbios que dice que ese dinero va a llegar. Pero aquí está hablando a nosotros como cristianos. El talento que tú tienes desde que naciste hasta este momento, eso es para Dios. Y dice él, no os dejéis engañar de nadie. Gálatas 6, 7, 9. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, ¿ve? Todo lo que el ser humano coseche, produzca, haga las cosas. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne. ¿Y qué es su propia carne? El dinero, su profesión. Mi hijo está estudiando para ser un buen profesional. Excelente profesional. Y yo ya estoy contando cuántos millones se va a ganar. Y como es mi hijo, ¿a quién le va a dar él los millones? A su esposa. No, a mí también. Y cuando él multimillonario pasó por Mateo 5, discípulo, pasó por Mateo 10, apóstol, pasó por Mateo 13, reino de los cielos, pasó por Mateo 18. Y cuando él le diga al Señor, muy bien, tu papá te enseñó a ser un buen cristiano, ¿verdad? Entonces, como tú todos los talentos me los has dado a mí, entonces pasa a la mesa de mi Señor. ¿Ve? ¿Quién es culpable de todo eso? Yo, que no le enseñé. Mire hasta donde reproduce. Por eso la maldición es hasta la 4ª generación. Y la bendición también es hasta la 4ª generación. Y el entusiasmo del Espíritu Santo es para ti, para tus hijos y para tus nietos. Gloria a Dios, amén. Es para todos. Entonces, el que siembra en la carne, cosechará en la carne, que es profesión, negocios, consumir, producir, todo lo que hacemos nosotros cotidianamente, que creemos, ay Señor, yo he hecho muchas cosas, ahora sí, Señor, ya, a descansar, Señor, en paz contigo. Porque como ya lo he hecho tanto, mire, dejé 1 millón aquí, 2 millones acá, 3 millones allí, 5 millones allá, las casas por allí, los carros por allá. Dejé todo esto, Señor. ¿Eso vale para entrar en el reino de los cielos? Según la parábola de los talentos dice que no. Porque eso hay que dárselo al Señor. Porque el Señor viene por su cosecha. Por eso en este momento aquí, el 22, 23, 24, 25 de Mateo pone parábolas como que el Señor se fue de viaje y dejó a un encargado que administrara. Y volvió y pidió la cosecha. ¿Por qué? Porque es que es para él. No es para el mundo. Pero el mundo nos agarró, hermanos. Las gasolineras, H-E-B, Walmart, JCPenney y las agencias de carros, todos a mí me tienen así, hermanos. Y nada para el Señor, nada para Dios. Me tienen agarrado. O sea, ¿cuándo voy a terminar con esto? Cuando me presente ante el Señor y me diga el Señor, a ver, Ricardo, siervo inútil, pasa ya a rechinarle tus dientes. Es que ese es el problema. Ahora dice, sigue el texto, dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos.
Hermanos, esta predicación de hoy yo sé que para algunos les trae aflicción. Pero dice el Señor en Mateo, en Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicción. Luego, la aflicción que estamos sintiendo en este momento no es por el Espíritu Santo ni es por Cristo, es por el mundo. ¿Eh? Señor, por el mundo es que yo siento aflicción. En el mundo tendréis aflicción, Juan 6:33. Pero en ese mundo, por estar afligido, vas a tener condenación. En el mundo tendréis aflicción para condenación. En cambio, en Cristo vamos a tener no aflicción, sino persecución. ¿Para qué? Para la liberación. Vea, en Cristo vamos a tener persecuciones. Claro. O sea que vamos a tener también inquietudes, vamos a tener también escaseces, vamos a tener en Cristo también vamos a tener preocupaciones, pero para liberarnos. En cambio, en el mundo vamos a tener las mismas aflicciones, pero para condenarnos. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Hemos aprendido hoy, Señor, lo que significan los talentos. Los talentos es los recursos que tú me das de acuerdo a la capacidad de entusiasmo, de ganas, de deseos que yo tengo, Señor. Y al atardecer, si cumplo fielmente con mi trabajo en este mundo, Señor, si soy capaz de vencer, dice tu palabra, que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Señor, y al final, al atardecer, el que lo haga mejor, se cumple lo que dice Lucas 17:10. Así también a vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.